Bueno, estamos viendo la parte de compuertas lógicas con los transistores. Ok, vamos a retomar la parte de la clase que no pudimos tener o que no se pudo lograr concluir por la parte de internet. Y voy a tratar de explicarles un poco de manera rápida cómo funciona. Ok, aquí solamente ocupábamos las tres compuertas básicas, que es la AND, la OR y la NOT. Quedamos que la AND es un proceso de I, o sea, entrada 1 y entrada 2 dan una salida. Y lo vemos en su tabla de verdad. Las entradas son A y B, y nuestra salida F nos la están representando como una multiplicación. En este caso es A por B. ¿Ok? Entonces, entrada 0 por entrada 0 es igual a 0. ¿Ok? Y así sucesivamente, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y 1 por 1 pues es 1. ¿Ok? Entonces nuestra lógica es de que tenemos que tener las dos entradas para lograr una salida. ¿Ok? Vamos a verlo en la parte de la simulación. Tenemos este símbolo que es el que encontramos en diagramas, en simulaciones, en toda esa parte, ¿no? Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo con transistores, es esta parte del AND. Entonces tenemos dos entradas, 0 y 0, y nuestra salida va a ser un LED que enciende el LED, enciende o apaga. Ok, voy a iniciar la simulación y ahí está. Ok, ahí está apagado porque los dos están en 0. Si yo prendo uno, pues no prende. Si yo prendo el otro, tampoco prende. Tenemos que tener los dos en un valor 1 o con una entrada para que encienda nuestro LED. ¿Ok? Y así funciona la compuerta AND. ¿Ok? Ahí está. Después pasamos a lo que es la compuerta OR, que nuestra compuerta OR nos da una función de suma. ¿Ok? Tenemos entradas A y B. Nuestra función de salida es X, que es igual a A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sumar mis entradas. En este caso, 0 más 0, pues es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1, pues lo dejamos como 1. ¿Ok? Queda encendida la salida. ¿Ok? Entonces es una suma, ¿no? Vamos a pasar a ver el circuito. Este es el símbolo, es como una, no sé, no sé qué forma le vean. Una uñita, podría ser. Ok, vamos a pasar a ver su, ok. Recordemos igual que la parte decíamos que en circuitos, pues estaban en paralelo o en serie. En el caso de la compuerta AND, los transistores están en serie. Y en el caso de la compuerta OR, los transistores están en paralelo. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos 0 más 0, pues es 0. 1 más 0 es 1. Está prendido, está saliendo señal. 1 más 1 es 1, seguimos pasando señal. Y 0 más 1 es 1, sigue encendido. Entonces la única forma de apagarlo es cuando los dos están en 0. ¿Ok? Que recordemos que esto puse 0 y 1, pero nosotros tomamos como 5 volts o 0 volts, o voltaje y no voltaje. ¿Ok? Y por último, tenemos la compuerta NOT. Esta compuerta nos invierte la señal que le metemos. Tenemos nuestra función es negada, metemos una señal y nos sale la señal negada, o sea, lo contrario. ¿Ok? La tabla de verdad es que
Si estamos en 0, lo convertimos a 1. Y si está en 1, lo convierte a 0. Ok. Vamos a ver nuestra simulación. Aquí arriba. ¿Sí? Vamos a explicarlo un poco. ¿Sí? Voy a poner en 0, prende. En 1, se apaga. ¿Qué pasa aquí, no? La corriente sale de aquí, de nuestra fuente de voltaje, viene por acá. Aquí como está cerrado, no puedo pasar hacia tierra. Entonces me vengo por acá. ¿Ok? Y es por eso que enciendo el LED. Cuando yo activo mi transistor, se apaga el LED. ¿Esto por qué? Porque el voltaje viene de acá, viene bajando, y resulta que se le hace más fácil pasar por aquí, pasar por el transistor, que pasar por una resistencia. Y como les comenté en clase, eh, la corriente busca el lugar más fácil para pasar. ¿Ok? Se le hace más fácil pasar por acá que pasar por la resistencia y el LED. Y por eso se hace esta compuerta NOT. Yo le pongo 0, me está tirando, está dando señal, o sea, un 1. Si yo le pongo 1, me apaga el LED. En el funcionamiento de la AND, ¿ok? Si están los dos apagados, pues no pasa corriente, ¿no? La corriente sale de aquí, el voltaje sale de aquí, y aquí se queda, ¿no? Aquí está, no pasa. A menos que yo le dé una señal al transistor y entonces empieza a pasar la corriente y se queda aquí. Si yo lo activo, pues entonces ya pasa la corriente. Y se viene por acá. Y aquí tenemos un divisor de voltaje, pero pues se pasa por acá, se enciende Si yo apago el de arriba, pues el voltaje se queda acá. Sigue quedando aquí. Ese está prendido, pero pues no le llega voltaje en el receptor. Y en el caso de las compuertas OR, pues el voltaje pasa por cualquiera de los dos, ¿no? Si yo enciendo este, pues pasa por acá y se va al LED. Si yo enciendo este de acá, se va por acá. Si yo enciendo los dos, pasa por los dos lados. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Ahora, vamos a verlo aquí lo tenemos con símbolos. Vamos a pasar a Tinkercad. Y en Tinkercad vamos a resolver. Recuerden que en Tinkercad tenemos un detalle con la compuerta AND. Y le doy iniciar simulación. Aquí le cambié los botoncitos. Ya no le puse el pulsador, le puse interruptor para poder hacer las simulaciones de que se enciende uno y se enciende el otro. ¿Cómo funcionan estos interruptores? Pues cerrando circuito. Por ejemplo, yo aquí estoy cerrando. Está aquí está el switch. Entonces, le estoy pasando un negativo, ¿no? Le estoy pasando tierra. De para acá y pues no estamos activando el transistor. ¿Ok? Si yo cambio el switch para acá, viene de positivo, está en este lado, está cerrado hacia acá y le está pasando voltaje. Está abriendo este. Aquí el detalle está en que se prende tantito el foco, la bombilla. Y recuerden que esto lo estuvimos viendo en clase, en la clase, pues que no me explicaba por qué prende, si no está llegando corriente de acá. Si yo activo el otro, ahí sí le estoy pasando corriente en el otro, estoy pasando hacia el otro transistor y ya se prende de una manera mejor. ¿Ok? Entonces quedamos que este interruptor, el segundo interruptor, hace que encienda tantito por voltajes de fuga, por algún ruido que tengamos en el circuito. ¿Ok? Lo que se podría hacer sería aterrizar esta patita con una resistencia y pues que no pase nada. Ok. Vamos a pasar a ver el circuito OR. Perdón, aquí tenemos en serie los transistores. Estos son nuestros transistores y aquí los tenemos en paralelo. ¿Ok?
paralelo, le llega a voltajes y nuestra salida pues va directo al bombillo, el foco. ¿Ok? Tenemos los interruptores, ahorita están en apagado, están en negativo, no le está mandando señal a ningún transistor. Vamos a iniciar simulación. Ok. Si yo activo uno, él prende, ¿no? El bombillo prende, el foco prende. Si yo activo si apago este y activo el otro, igual prende nuestro foco. Y si prendo los dos, se queda prendido. Solamente se apaga cuando los dos están apagados. ¿Ok? Recuerden, importante que conecten su línea de tierra cuando tenemos dos alimentaciones. ¿Ok? Si ustedes no conectan esto, no funciona. No prende. ¿Ok? Entonces necesitamos tener conectado nuestra línea de negativos. Y así sucesivamente. Si tenemos tres fuentes de alimentación, las tres fuentes de alimentación deben estar conectadas en tierra. Y por último, en nuestro circuito del NOT, la compuerta NOT, ¿sí? El mismo procedimiento. Siendo prende tantito, prende un poquito. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Yo le estoy mandando señal, estoy activando mi transistor y la corriente pasa por el lugar donde tenga menos resistencia. Cuando yo abro cuando yo cierro el transistor, no le estoy pasando voltaje, pues la corriente se va por el único lugar que le queda para llegar a negativo, para cerrar el circuito, que es por el foco. Ok. Nuestra otra práctica era sobre optoacopladores. Recuerden que vimos que el principio básico de un optoacoplador era por la parte de emisor de luz y receptor de luz. ¿Ok? Un LED manda luz y el otro lo recibe. Cuando el LED está prendido y le está mandando luz, se comporta como un interruptor cerrado, permite el paso de corriente. Cuando el emisor no está mandando luz, el receptor pues no se activa, no está recibiendo nada y se comporta como un interruptor abierto. ¿Ok? El más común, bueno, hay varios. Hay un PC817 de la marca Sharp. Igual este PS817C. Y pues uno que es el que vamos a ocupar en la simulación de Tinkercad, que no se logra ver cuál es el código, pero aquí está en Tinkercad. 4N35. Ok, si vemos, aquí están sus patitas. Nos dice que tenemos un ánodo y un cátodo para encender el LED. Tenemos la base, colector y emisor. Como lo estamos manejando por luz, no vamos a ocupar la base, nada más vamos a ocupar el colector y el emisor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a controlarlo? Le vamos a poner un interruptor de este lado, que con el interruptor controlemos el encendido y apagado de nuestro LED. Y con esto vamos a controlar la entrada y salida de voltaje de acá. O sea, que permite el paso de corriente o que no lo permita. ¿Sí? Y igual de esta manera tenemos varios tipos de comprimidos, donde solamente tenemos 4 patitas. Bueno, aquí hay 5, aquí hay 6 patitas, 2 no se usan. ¿Sí? Ok. Ok, aquí nos dan una lista de 3 tipos de optoacopladores. Tenemos el Foto Darlington, que pues es similar, solamente que tenemos una configuración Darlington en la salida. Recuerden que eso nos sirve para aumentar la señal, o sea que aunque sea poquitita la señal que le mandemos aquí, pues esto nos permite trabajar con una salida de gran voltaje, ¿no? Es muy fino el sensor este. El fototransistor, que es el normal, somos un transistor, y el fototriac, que el fototriac se utiliza en electrónica de potencia porque trabaja con
voltaje negativo y positivo. Este no lo simulé en Proteus, lo simulé en Tinkercad. Aquí está, vamos a revisar qué hace. Ujú, ujú, ujú. Ok. Aquí no está funcionando sin conectar las tierras. Ah, ya. Aquí no conectamos las tierras. No tenemos el puente de las tierras porque no estamos interconectando los circuitos. ¿Ok? Aquí hay un foco y por medio de la luz le está mandando señal al receptor. No tengo ningún cable conectado entre este circuito y este otro circuito. Y es a lo que me refería cuando le decía que le damos una protección extra a ya sea a nuestra parte de potencia o a nuestra parte de control. ¿Por qué? Porque pues no tenemos nada conectado. Si esta parte hace cortocircuito, la luz se apaga y ya no le estoy mandando señal. Si esta parte de aquí tiene algún problema, se quema, se cortocircuita, pues no le estoy regresando ninguna señal, simplemente no recibo, se daña lo que es el transistor interno. ¿Sí? Entonces, pues aquí vemos que sí estamos completamente aislados dentro de un circuito y el otro. Y es porque no necesitamos interconectar los negativos. ¿Sí? ¿Cómo funciona el circuito? El voltaje de este le estoy dando 5 volts. Alimento el botón, el push. Cuando yo presiono el push, le mando señal a lo que es el LED que tenemos interno y hago que la corriente que viene de acá que entra en el receptor o el colector y cuando recibe la luz cierra el colector con el emisor y permite el paso de corriente y me permite encender mi motor. Se cierra el circuito. ¿Sí? Y ahí está. Cuando yo lo presiono, pues hago que se gire el motor. Cuando lo dejo apretar, pues deja de girar. De igual manera, influye mucho el, el voltaje o la intensidad que le llega al LED. Si yo le pongo resistencia más grande, recuerden que la resistencia consume intensidad. Estoy modificando la intensidad que le llega al LED, modificando la corriente que le llega al LED, los amperes, y pues hago que se regule las revoluciones por minuto. O sea, entre menos intensidad reciba de luz en la parte de aquí, es menos el paso de corriente que permite. ¿Ok? Si yo le pongo 1 kilo, irá aún más lento, ¿no? Si se dan cuenta, nos damos en la parte de revoluciones por minuto. Con 1 kilo, pues apenas si prende el LED, entonces apenas si pasa corriente. Si yo le cambio a 220, que es la que le ponemos a un LED, ahora sí, le hago unas revoluciones de 2115 revoluciones por minuto. Ok. Bueno, chavos, y eso sería todo. Son las dos prácticas, optoacopladores y transistores, compuertas lógicas, perdón, compuertas lógicas y optoacopladores.